Ok muchachos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Damos inicio al curso en el cual ves en mi pantalla que es Estudio y Diseño Sísmico de Muros de Concreto Armado en temas de flexo-compresión, corte por capacidad y estudio y diseño de los elementos de borde. Sí, bienvenidos al quinto proyecto muchachos, al quinto curso de esta línea de 8 cursos que en su momento he prometido y que aún, gracias a ustedes, sobre todo a ustedes muchachos, a la confianza de ustedes, esta idea todavía sigue vigente, ¿sí? Entonces estoy comenzando este curso con ustedes en su primera edición, en la cual estoy agregando algo distinto. Vamos a hacerlo bajo tres normativas. La americana, como ya saben, se actualizaba a la de 2025, la peruana que todos conocemos y la propuesta que quizás en algún momento esté vigente, no lo sabemos, pero va a depender de cuáles son las observaciones que se vayan a realizar. Si bien es cierto, muchachos, antes que me estén preguntando, a la fecha de hoy, 20 de noviembre de 2025, como muchos saben, y hay una propuesta de la actualización de la norma E030, no del E060, no se me confundan, del E030. ¿Afecta en algo a lo que voy a hacer en este curso? No tanto. Porque en este curso, como algunos ya saben muchachos, en este curso yo no enseño a hacer un análisis estático, ni tampoco a hacer un análisis dinámico mal espectral, ni tampoco a hacer irregularidad ni en planta ni en altura. Este es un curso de diseño a través de los resultados de un modelo ya terminado. Entonces, en esa parte no voy a entrar con tanta profundidad porque no voy a hacer un análisis sísmico. Si hiciera un análisis sísmico, lo podríamos manejar con la norma 030 en su última versión. Obviamente, en este caso no. Voy a tomar datos. Además, recuerda, para aquellos que todavía están en duda, la 030 que está ahorita dando mucho que hablar todavía no está vigente. Por lo tanto, todavía no me estés poniendo en tu memoria de cálculo el nuevo espectro, por favor, porque te lo van a rechazar. Yo sé que está bonito, tiene una nueva pendiente, se ve interesante, el tema del TP, de los perfiles de suelo, de muchas cosas. Todavía no me estés mandando todo tu molosa membrana. Si ya lo haces normal, digamos, no es una obligación, todavía no es una obligación, pero no estés forzando tampoco que todo sea membrana, ¿no? No te me pases, ¿ah? O sea, como digo, todavía no está vigente. Ojo, todavía no está vigente. ¿Ok? Así que no me hagas todavía. Prepara tus hojas, sí puede ser. Porque quién sabe. Quizás algún día entre a vigencia. Aunque como va nuestra burocracia, muchachos. Y miren, esto de acá, la propuesta salió no sé hace cuántos años. Y todavía siguen propuesta. No sé qué pasará con la norma 030. No sé si se va a ya confirmar el siguiente mes o quizás en el 2028. Nadie sabe, muchachos. Sí, pero pues acaso te lo comento. Listo chicos, este curso muchachos cuyo temario lo tienes ahorita en el grupo de WhatsApp, también lo voy a compartir en el enlace de Drive que luego ya te voy a indicar dónde vas a poder descargarlo. Vas a poder ver todo este curso de la cual está distribuido en un total de 8 capítulos muchachos, ¿sí? Como ves acá. Entonces, para que sepas en qué te has metido, qué vas a aprender, qué vas a poder, digamos, rescatar de todo esto, vamos a dar un pequeño recorrido a todo ese temario muchachos para que sepas en qué te has metido y qué es lo que vas a aprender en estos 4 módulos que va a tomar el curso, ¿ok? Vamos acá. 60 no se entra en vigencia, aún no. El 030 aún no entra en vigencia. Hasta donde yo sé, mira, hasta donde yo sé, tenían 15 días para que subsanen cosas. Ya pasó porque era el 15 de noviembre, vencía el plazo. Hasta donde yo sé. Pero como estamos en Perú, muchachos, eso del 15 se puede ser el 20, puede ser el 30, puede ser el 15 del siguiente año, no lo sé. Pero de lo que sí sé es que hasta ahorita, así, vigente, no está. No está. ¿Sí? Es lo que te puedo comentar. Porque a menos en las oficinas de cálculo que yo estoy trabajando, no han aplicado todavía la norma 030 de 2025. Se sigue trabajando con la de 2018. Listo. Entonces, capítulo número 1, muchachos, va a ser generalidades para el diseño de muros de concreto armado. Este capítulo es una introducción, la parte más básica, por decir así, donde vamos a recordar algunas cosas y reforzar algunos conceptos antes de entrar al mundo del diseño. Nos vamos a comenzar muchos hablando acerca de que cuáles son las fases para un diseño estructural. Siempre arranco con este tema porque siempre esto me ayuda a mí a que entiendas en dónde estás parado. Recuerda que muchos de los chicos que ya me siguen saben que yo suelo hablar en temas de fases, en temas de etapas. Una cosa es estructurar, otra cosa es predimensionar, otra cosa es analizar y otra cosa es diseñar. Por lo tanto, si tú sabes en dónde estás parado, por decir así, en el proyecto que te toque, vas a saber qué solución dar a cada etapa en la cual lo requiera.
No es lo mismo solucionar un tema de derivas, no es lo mismo solucionar la ubicación de una columna o la dimensión o el peralte de un elemento. O sea, digamos, son cosas muy diferentes que afectan de acuerdo a la etapa en la cual tú te vayas a encontrar. Entonces, el diseño de placas forma parte de una etapa, pero arrastra obviamente otras etapas que iremos viendo en este primer capítulo, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de los criterios para una correcta estructuración de muros. ¿Por qué quería tocar esta parte? Si bien es cierto, este curso, muchachos, no es para darle vida a un plano de arquitectura como ves en mi pantalla, pero sí es importante que al menos conozcas los criterios más importantes para poder armar el casco que tú vayas a modelar más adelante. ¿Por qué? Cuando tú estructuras, cuando tú colocas los elementos placas en un plano de arquitectura, para mí, desde mi punto de vista, muchachos, es mucho más interesante, mucho más responsable y por decirlo así, es mucho más impactante en las futuras etapas que colocar una columna, que colocar una viga o un paño de losa. Ya que recuerda que cuando tú tienes un plano de arquitectura y si vas a ir colocando placas, es que ya estás destinando a la estructura quizás como un sistema dual o R6 o sistema de muros, hablando en norma peruana, ojo, ¿ok? Entonces tú sabes que estos sistemas al tener placas tienen que cumplir el tema de que sean simétricos, de que no generen torsión más adelante, de que sean continuos, cosas que son importantes pero que arrancan desde la etapa de la estructuración. Entonces hay criterios que es bueno que lo tengas en cuenta, criterios que son importantes, que son vitales y lo vamos a tocar obviamente, muchachos, en este primer capítulo porque usando una bibliografía que te adelanto que es muy interesante, que habla acerca de lo que es la estructuración. ¿Por qué? Aprender esto a estructurar, muchachos, no lo aprendes en las clases, o sea, no es una receta, por decir así exactamente, lo aprendes más que todo en el campo, en el trabajo, en la oficina, en el día a día, y también mirando a gente que sabe más que tú. Es inevitable, es la única forma en la que yo pienso que uno aprende a darle vida a un plano de arquitectura. No es una fórmula mágica, no es como predimensionar, ahí sí, el entre 10, el espesor entre tanto, porque ya son valores establecidos incluso en muchos libros. Pero la etapa de estructuración no funciona así. Pero hay un texto que es el de Blanco Blasco, que ya te vamos a mandar un poco más adelante, que sí tiene ejemplos muy buenos que te los recomiendo. Si que quieres iniciar en esta etapa y todavía tienes dudas de cómo arrancar, por dónde colocar una placa, por dónde pasar esto de acá, esto de allá, porque te da ciertos criterios que son muy buenos. Te los puedo recomendar, pero también lo voy a tocar obviamente en este curso, ¿ok? Luego voy a pasar a un tema, muchachos, que para mí también ha sido una de las preguntas más comunes que me han lanzado siempre en todas las plataformas que vengo trabajando. Me dicen, profesor, ¿cómo diferencio una columna? Perdón por tomar agua, ¿ya? ¿Cómo diferencio una columna de un muro? Me llama la atención, me sigue confundiendo. Algunos me hablan de la relación de aspecto de 1 en 4, que se dicen que si el elemento, su relación es como máximo 1 en 4, lo dejo en columna, pero si ya pasó a 1 y 42 o a 1 5 ya es placa. ¿Quién tiene la razón? ¿Lo modelo como placa o lo modelo como columna? ¿En qué afecto? Porque una placa lo modelas como elemento frame. Una columna lo modelas como elemento frame. Una placa lo modelas como elemento área. Desde ahí ya tienen una diferencia significativa, muchachos. No es lo mismo un elemento frame que un elemento área. Algunos, no sé por qué me vienen haciendo esto, me modelan una placa como un elemento frame ancho. O sea, es una columna ancha. No sé por qué me hacen eso, la verdad, no sé de dónde sacan ese criterio, porque son cosas muy diferentes. El frame tiene un comportamiento distinto al elemento área. Además, la placa absorbe mucho cortante. Entonces, esta relación es una forma muy práctica, pero que vamos a discutir en su momento, ¿ok? La forma más correcta para mí de poder salir de la duda es a través de la observación del diagrama momento flector. Cuando tú tengas dudas, y lo vamos a aprender con ejemplos, cuando tú tengas dudas acerca de esto, quiero que primero observes, más que la relación, o sea, si la relación es 1 en 8, o sea, digamos, ya es muy llamativo. O sea, por ejemplo, tienes una placa de 25 centímetros, por ejemplo, de espesor, y su largo fuera, no sé, 2 metros, por ejemplo, eso ya es una placa, pues. Nada más que hablar, ¿me entiendes? O sea, digamos, ya no hay más que discutir, pero si su largo fuera 1 metro, quizás 1 metro 10, 1 metro 20, ahí entra un poco la
la duda, profesor, pero está ahí raspando un en 4. O sea, cuando tengas esa duda, lo más conveniente es que tú observes el diagrama momento flector, ya que el diagrama momento flector de una columna es distinto al de una placa. Entonces ahí vas a poder tomar la decisión final si te vas a quedar con elemento frame o con elemento bar. Es una cosa que vamos a discutir en su momento mucho para obviamente salir de esta duda y cerrar este tema de una vez por todas, ¿ok? Otro tema más que vamos a ver muchachos en este curso, en este primer capítulo, es acerca de la clasificación de los muros según su altura. ¿Por qué, profesor? Porque también entra mucho en duda esto. Hay una relación entre la altura y la base del muro que es muy importante que lo tengas en cuenta. Esta relación te permite a ti saber si vas a trabajar con muros altos o con muros bajos. Normalmente, muchachos, trabajamos siempre con muros altos, por decir así, en la cual el comportamiento a flexión, digamos, es más importante que a nivel de corte. En muros bajos, muchachos, tiene para otro tema de trabajo, por decir así, ¿ok? Tienen otro comportamiento, eso también que vamos a ver, obviamente, a través del desarrollo del capítulo número 1, ¿ok? Luego vamos a ver, muchachos, el tema de los espesores mínimos en muros. Y hay un concepto que quiero tocar, que es el tema de la altura libre. A veces se suele mucho confundir este concepto, ya que este concepto entra a tallar mucho para encontrar los espesores mínimos en muros. Ahora me dicen, profesor, ¿puedo colocar una placa de 10 centímetros, de 12 centímetros? Hay que tener cuidado. Hay espesores mínimos para muros de corte, espesores mínimos para lo que es muros de ductilidad limitada, que son otros tipos de muro, y hay espesores mínimos para muros sótano, que también, a pesar de que sea de concreto armado, tienen otra finalidad, ¿ok? Pero también quiero que lo tengas en cuenta porque en su momento lo voy a trabajar contigo, ¿ok? Acá tengo acá unas preguntas antes de dejarlos en el aula, muchachos. A ver acá, ya, solo es una propuesta, exactamente, una propuesta, es una propuesta. Veamos qué sucede. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama el libro de Blanco Blasco, acá está, acá lo tengo acá, pero acá lo pongo acá para que lo vean acá, muchachos. Se llama el libro de, acá lo pongo, Diseño sísmico, se llama Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, Antonio Blanco Blasco. Lo voy a compartir en el Drive, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen, lo voy a compartir para que lo tengan como una referencia en el caso, digamos, quieran ver cómo este señor, que fue una eminencia, fue porque ya no está en vida, fue una eminencia en el tema de las estructuras, para mí lo fue, la verdad, y tiene muy buena información acerca de cómo estructuró sus edificios, que él también diseñó en su momento, ¿ok? Te lo voy a comentar en su momento, muchachos, ¿sí? Yala, sí es un libro ya muy conocido, la verdad, o sea, pero para aquellos que son nuevos quizás les va a servir bastante, ¿sí? Y que se puede modelar un elemento de 30 por 1,30 como placa y columna y ver en su diagrama de momentos y además ver qué efecto predomina exactamente. Eso justamente es el tema que voy a tocar más adelante. Digamos, ese es un tema muy importante porque mira, si tengo una placa de 0.30, si yo sigo la regla de 1 en 4, sería más o menos, para que sea columna, que sea su longitud, sería máximo de 1.20. Pero si tú pones 1.30, ahí entra la duda, ¿no? 1.30, es placa o columna, está raspando. Entonces ese 1 en 4 ya no es tan, como que ya no sería tan factible, que pasó a ser los modelos. Entonces ese 30 por esa dimensión lo modelo como elemento frame y como elemento varia, y empiezo a ver, digamos, su diagrama y cuando empiezo a tomar decisiones. Eso lo voy a estudiar un poco más adelante, ¿ok? Comparto, sí, lo voy a subir en el Drive, no se preocupen. Enseñaba, sí, yo tengo entendido, aunque yo nunca lo conocí, la verdad, pero tengo entendido que él es de la PUC y enseñaba en la PUC, sí, para aquellos que, bueno, aunque él es, bueno, ya no está en vida, ¿no? Así que supongo que es alguien de él, generaciones pasadas han tenido la suerte de conocerlo y de aprender directamente. El texto, la verdad, es una maravilla, muchachos. Yo le voy a decir, para aquellos que son nuevos, sobre todo para aquellos que son nuevos, que están todavía en la universidad, ese libro tiene que ser como una Biblia para ustedes. Tiene muy buena información, muy buena teoría y es muy cómodo de leerlo y entenderlo, sinceramente. Textos como el de Blanco Blasco valen la pena, muchachos. Sí, valen la pena un par de horas de tu día a día. Te lo puedo decir con toda confianza. ¿Ok? Listo. Entonces, en el capítulo 1, muchachos, en el capítulo número 1, como es importante ver estos criterios, también quiero tocar algo que necesito que recuerdes que es importante para el tema del diseño. El criterio para un correcto modelamiento en muros. ¿Esto por qué lo hago acá? ¿Por qué no lo hago esto en vigas? ¿O por qué no lo hice en columnas? Porque modelar una columna y una viga, muchachos, es prácticamente colocar un punto inicial I y un punto final J y lanzar
y ya se modeló. Es un elemento línea, por decir así. Entonces no hay tanto misterio acá. Pero cuando tú modelas un muro en el SolverTab, por ejemplo, hay cosas que necesitas tener en cuenta porque dependiendo de eso vas a sacar los resultados que te van a servir para hacer tus diseños posteriormente. Si tú no lo modelas bien, si no tienes un correcto criterio, si no sabes las cosas que estás haciendo en un elemento área, vas a sacar cualquier cosa y tu diseño no va a estar de acuerdo a ello. Una de las cosas es que me suelen preguntar, ¿le pongo apoyo fijo o apoyo empotrado? Muy bien, eso también lo vamos a discutir en su respectivo momento. ¿Qué impacto tiene? ¿Importa o no importa? ¿En qué caso importa? ¿En qué caso no importa? ¿Cambian mucho los resultados o no cambian mucho los resultados? Ya, lo vamos a discutir en su momento. Luego, la importancia de una correcta discretización. Lo que me suelen preguntar, profe, ¿discretizo mi muro o no lo discretizo? He modelado mi muro en etapas, pero yo no sé si lo voy a discretizar o si lo discretizo para el diseño o solamente para el análisis. Otros me suelen preguntar, ¿le hago una discretización externa o interna? ¿En qué cambia? ¿En qué varía? Otros me preguntan, ¿a cuánto lo hago? ¿A medio metro? ¿A un cuarto? ¿A cuánto? Por eso, ¿en qué impacta? Todas esas cositas, muchachos, sí, tienen una repercusión en tus resultados. Y necesito que entendamos cuál es la importancia de una corta discretización en un muro, en qué afecta y hasta qué punto vale la pena discretizar y hasta qué punto no vale la pena discretizar, muchachos, ¿ok? ¿Manual o automático? Muchos me suelen preguntar eso, ¿cuál vale la pena? ¿Cuál es mejor? Ya, vamos a ver también sobre el momento, ¿ok? Luego, la compatibilidad de la deformación en los nudos. Hay una aplicación en el tab que se llama los Edge Constraint. Este de acá suele ser un dolor de cabeza para algunos. Los Edge Constraint, muchachos, me permite de que los nudos estén conectados. Cuando tú discretizas una placa, generas nudos. Y estos nudos, cuando no los conectas correctamente con sus elementos adyacentes, están volando. Y eso genera una inconsistencia en la matriz de rigidez. Por lo tanto, aparecen los Auto Edge Constraint para poder generar justamente una compatibilidad de deformaciones en los nudos. Algo que se tiene que hacer siempre en un modelado. Y luego, para terminar, hablaremos acerca de los elementos Payer y Expander, porque para diseñar un muro no tienes de otra, tienes que aplicar etiquetas. ¿Qué etiquetas? Payer, Expander. Hay dos etiquetas en muros, cada uno de ellos tiene una finalidad, tiene un cambio en los ejes locales, que vamos a hacer en el tema de muros, y tiene un cambio en la lectura de resultados para saber el diseño. En placas, lo que ya saben, aplicamos Payer. A ver, ¿alguien de acá, muchachos, sabe en qué caso uno aplica los expanders? ¿Alguien de acá sabe, muchachos, en qué caso yo tengo que utilizar los expanders, muchachos, como etiqueta? Porque si le digo Payer, todos saben, o la gran mayoría sabe cuando aplico Payers. Yo no, yo solo uso Payers para vigas pared, para vigas de acople, exactamente, para vigas pared, vigas de acople, para vigas de acople, exactamente. Ahí es donde uno usa justamente los expanders. Para vigas de acople, muchachos. En vigas de acople es una razón por la cual utilizar el tema de los expanders. Vigas de gran peralte. A ver, vigas de gran peralte, muchachos, es un tema... A ver, vigas de gran peralte es curioso, ¿ya? Sí se podría aplicar con el tema de expander. Sí, no lo voy a negar. Solamente que no es la forma... ¿cómo lo diría yo? A ver, para ser un poco más resumido, ¿ya? Lo que pasa es que vigas de gran peralte, para aquellos que no conocen ese término, muchachos, no es vigas de acople, por si acaso, ni tampoco son vigas de gran altura, por si acaso. Las vigas de gran peralte tienen un comportamiento distinto, ¿ok? Para aquellos que no están un poco informados, muchachos, en vigas de gran peralte, su comportamiento es muy diferente. Incluso, muchachos, lo que más impacta en una viga de acople es que el concepto de que las deformaciones permanecen lineales ya no se cumple. Es decir, este perfil que tú aprendes en la universidad, ¿te acuerdas? Tu perfil de deformaciones, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en tu curso de concreto armado? Esta parte de acá, profesor, esta parte de acá, yo sí me acuerdo, profe, lo vi en curso de concreto armado. El tema de las deformaciones, profesor. Ya, esto acá que permanecía en lineal, ¿te acuerdas? Antes y después de las deformaciones, ya esto de acá no se aplica en vigas de gran peralte. Son no lineales. Entonces, más que todo, hay dos métodos de cómo hacerlo. El método empírico, que yo le expliqué en el curso de vigas 2, pero hay a través del método del puntal tensor.
que es otra metodología más avanzada para poder diseñar vigas de acople. Sí, porque los de gran peralte, los esfuerzos por cortes exactamente son mucho más grandes que en el tema de flexión. Pero vigas de acople es una viga muy particular. Incluso yo diría que es mucho más particular que vigas de... Perdón, las vigas de gran peralte son mucho más particular que las vigas de acople. Mucho más particular y mucho más exquisitas incluso. Porque las vigas de acople, si bien es cierto muchachos, se pueden trabajar como lo que comenté, como el tema de expander. Yo modelo una viga como una... O sea, lo modelo como un muro, por decir así, le aplico expander y transforma los ejes locales del muro a los ejes locales de una viga y puedo sacar momento 3-3 y corte 2-2. Solamente que las vigas de acople hay que revisar porque el que sea viga de acople no necesariamente significa que tengan que diseñar estos fierros que son en aspa. ¿Te acuerdas por ahí? No necesariamente. Tiene que haber cierta relación porque incluso una viga de acople se puede trabajar sin estas aspas y diseñarlo como una viga de pórticos especiales. Eso va a depender de la relación L entre H. ¿Sí? Esos son otros conceptos que vamos a hacer, pero es la aplicación directa del expander, por decir así. Tiene otro comportamiento, Tapia me dice, y tiene otros criterios de análisis que a veces, muchas veces no se realizan exactamente. Inge, una consulta, me dice José. Cuando una viga de acople se diseña como una viga de pórticos especiales, ¿se debe modelar como elemento frame? Ya. Era justamente lo que estaba comentando, ¿no? Cuando hay una relación de L entre H. Y L entre H, para que sea una viga de acople, la norma dice que tiene que ser menor a 4. Pero dentro de esta relación hay otra condición. Porque a pesar de que sea viga de acople, esté entre dos muros, se diseñe como una viga normal, por decir así, pero como una viga de pórticos especiales, a pesar que sea una viga que esté entre dos placas, que tranquilamente sería una viga de sistema de muros. Entonces, pide que se trabaje como una viga de pórticos especiales. Entonces, se diseña normal como lo que es digamos, flexión, corte, disposición sísmica. Ahora, la pregunta de José dice, esa viga que a pesar de ser de acople, la norma me pide que lo trabaje como viga de pórticos especiales, ¿cómo lo modelo? Como viga, como elemento frame o como elemento varia. La relación, todo depende mucho de su relación, de L entre H. Tampoco sabemos cuánto es su longitud. Normalmente, José, estas vigas que sean de acople, digamos que están entre dos placas, voy a poner acá ya, para que te des cuenta. Voy a checar esto para que tengamos la idea ya. Normalmente esas vigas que son de acople se llaman así porque están entre dos placas, por decir así. Entonces tú entre dos placas puedes tener lo siguiente. Puedes tener una viga de cierta longitud considerable. O puedes tener una viga más corta en longitud. Normalmente las vigas más cortas en longitud, ojo, voy a poner acá otro ejemplo, ¿ya? Pongo acá esta placa, mira, esta placa y mira esta viga. Ambas son de acople. Ambas son de acople porque están acoplando dos placas. Solamente que una de ellas va a estar diseñada como puramente viga de acople y va a ser la que tenga una luz más corta en relación al peralte, en la cual va a obligar a que se diseñen estos fierros diagonales. Pero habrá otra viga que a pesar de ser de acople tenga una luz más grande, de tal manera que se mande a diseñar como una viga de pórticos especiales a momentos. Entonces, normalmente estas vigas de acople, estas que están acá, se suelen modelar como muro aplicando una etiqueta de expander. Y estas vigas PRM, o sea, estas vigas que siguen siendo de acople, pero que su luz es un poco más larga y ya no cae en la necesidad de diseñar estos fierros inclinados, se suelen trabajar como si fueran elementos frame. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Algunos dicen, ok, en este no tengo duda. Este perfecto, queda como elemento expander, pero a veces este de acá genera duda. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Hago lo siguiente. Lo modelo como elemento frame y lo diseño tranquilamente como una viga. Fierro longitudinal, fierro transversal, disposición sísmica. Listo, no me convence. Hago otro modelo de esto y lo modelo la misma viga pero con expander. Le saco los momentos y las cortantes y vuelvo a hacer el diseño. El que sea más exigente, con ese me quedo. Algunos suelen hacer así para salir de las dudas. Cuando entra la duda en ese señor, hago dos modelos, uno como frame y uno como expander. Entonces sacan resultados un poco diferentes obviamente y se quedan con el que les genera mayores resultados en acero y en estribos, por decir así, ¿no? Pero
para mí el que es más llamativo es este de acá. Porque este de acá sí te hace hacer otras ecuaciones, porque este de acá su comportamiento es más prominente acortante. Este de acá todavía sigue siendo aflexión todavía. Y como es más aflexión, lo estoy trabajando como elementos frame. Pero algunos, como te digo, hacen ese juego, ¿no? Lo velan como área, le aplican un expander y ven resultados que tanto puede cambiar si lo trabajaría como elemento frame. Sí, es lo que te puedo comentar acerca de eso. Pero eso acá te vas a discutir en su respectivo momento porque también es muy interesante. Porque cuando haga en el tema del diseño de placas voy a aplicar Pyre, de todas maneras. El tema de los Pyres es interesante. Cuando es una placa regular no hay tanto impacto, pero cuando es una placa irregular, ahí está el tema. A ver, vamos a ver qué tanto están en esto. A ver, vamos a hacer un pequeño sondeo, ¿ok? A ver, si yo tuviera una placa regular de ponte de 25 centímetros por 2 metros y medio, imagínate, en planta. Y en elevación sería así. Imagínate, ¿ya? En elevación. Supongamos que sea de 3 niveles. Ya, 1... Perdóname la dimensión, ya es un dibujo académico, ¿ya? 2, 3. Digamos que sean 3 niveles, ¿ok? No es muro chato, por si acaso, ¿eh? No es muro chato. Son 3 niveles. Entonces, la etiqueta Pyre, obviamente tú sabes que se tiene que aplicar de manera constante en toda la altura. Es decir, le aplico P1, P1 y P1. Por si no lo sabías, algunos me aplican etiquetas diferentes. No te me emociones, es una misma etiqueta para toda la placa. Desde la base hasta la altura. Ok, pero ¿qué pasa ahora si yo tuviera, muchachos, una placa, imaginemos, en L? En L, imaginemos. Que también lo vas a ver en altura así, ya sea para este paño como para el otro paño. Le tengo que aplicar la etiqueta P1, por ejemplo, para este placa en L, en las dos alas, o en cada ala le aplico una etiqueta diferente. ¿En qué caso se hace uno? ¿En qué caso se hace el otro? ¿Alguien sabe eso, muchachos? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? El aplicar P1, como apliqué acá a la placa regular, ¿cómo lo aplico a la placa irregular? Se lo aplico en las dos alas, la misma etiqueta P1, o por cada ala una etiqueta diferente. ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Alguien por ahí, muchachos? ¿Alguien por ahí? Cada ala. Por cada ala, un solo para enseñar la flexión y etiqueta diferente para el ese me gusta. Para diseño flexocompresión se aplica a toda la sección, exactamente. No tengo idea. Hay personas que sí saben, hay chicos que no saben. Por eso que este curso de acá es importante. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees que arranco por esto? Porque si me meto de frente a la L y a la T, algunos van a seguir con esas dudas. Lo comento rápidamente. Lo que comentó José, por ejemplo, y lo que comentó Jimmy es cierto. Normalmente aplicamos una sola etiqueta para el diseño a flexocompresión. Porque cuando tú aplicas una sola etiqueta, esto te permite, muchachos, en el Session Designer generar la placa, dibujar la placa en el Session Designer y ver el diagrama de interacción. Entonces, para el tema de flexocompresión, yo le aplico una misma etiqueta a todo. A todo esto de acá le aplico una misma etiqueta. Entiéndeme primero, para flexocompresión. Esto hace que en el Session Designer tú veas todo el muro completo y su diagrama de interacción en todo el muro completo. Y veas PM3 y PM2. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando tú vayas a la parte de corte es diferente. En la parte de corte vas a tener que sacar resultados por cada ala. Claro, con un porcentaje de la otra ala, ya. Pero tienes que agregar etiquetas diferentes. P1 para una ala, si es que este es tu sismo predominante, y un P2 para la otra ala o para la porción de la otra ala. ¿Me dejo entender? O sea, tienes que agregar etiquetas diferentes de acuerdo a la dirección del corte en la cual tú estés trabajando. Y esto aplica para placas en L, en T, en C, en S, araña, H, I, como la quieras llamar. Entonces, eso es importante, por eso que este tema del Pyre es súper importante. Porque sin este señor no puedes diseñar a flexocompresión. No puedes sacar cortantes. ¿Te das cuenta? Ahora, obviamente acá también entra a tallar el comportamiento de los ejes locales. A ver, voy a subir el nivel de la pregunta. ¿Qué les parece? Cuando uno aplica etiquetas Pyre, muchachos, este señor hace que el muro adopte los ejes locales de un elemento frame.
Y cuando aplico elementos expander, hace que también adopte los ejes locales de un elemento frame. Entonces, muchos ya se deben dar cuenta en qué es lo que se pasa, ¿no? Cuando aplico la etiqueta Payer, esto va a hacer que la sección se parezca a una columna. Y cuando aplico los elementos expander, esto hace que se parezca a un elemento viga. Por lo tanto, tú tienes que saber cuáles son los ejes locales de una columna y cuáles son los ejes locales de una viga. Eso es importante, porque con eso tú vas a sacar resultados. Por eso que tú en el muro, tú lees momento 3,3 y cortante 2,2, porque se parece a los ejes locales de una columna. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es muy importante que quiero que también lo tengas en cuenta, ¿ok? Y la placa que inicia, por ejemplo, 1,5 y ya inclinando hacia arriba y llega a 2 metros, ¿cómo se...? A ver, ¿cómo se comenzó? Y la placa que inicia, por ejemplo, en 1,5 y va inclinando hacia arriba. Ah, placas inclinadas te refieres en altura. Placas inclinadas, te refieres a una placa así. Ajá. A ver, vamos a tratar de sacar acá. A ver. ¿Te refieres a esto? Esto de acá supongo que te refieres. Una placa inclinada. Poco raro, obviamente. Sí hay, obviamente, casos así, muchachos. Aunque no es tan... Bueno, también depende mucho de la altura. Depende mucho del tipo de edificación también, muchachos. O sea, no es algo que lo vas a ver en todos lados. También del capricho de la arquitectura. De la altura también lo dije. Que tengas obviamente un cambio de sección, por decir así. Aunque la pendiente no es tan llamativa en algunos casos. En otros sí. Como te digo, depende mucho de la altura. En ese caso, ¿cómo se haría? El diseño obviamente aquí es a flexocompresión. No cambia tanto porque básicamente es a través del diagrama de interacción. Más que todo. Claro, como tengo esta sección, las fuerzas que llegan en el nivel 0, por ejemplo, y en el nivel H, por ejemplo, ya van a ser más diferentes que como si fuera una placa de sección constante. Entonces ahí me tienes el diagrama, normalmente lo tengo que evaluar en ambas secciones, tanto en la primera como en la incluso algunos lo que hacen es evaluarlo también en la parte central. Como tengo una sección distinta, tengo también acá tema de momentos y de fuerzas. Entonces obviamente evalúo tanto en la parte inicial como en la parte central como en la parte final. Tres diagramas, por decir así, porque van a ser 3 diagramas, no va a ser constante el diagrama, van a ser 3 diagramas distintos. Un diagrama con esta sección, un diagrama con esta sección y un diagrama con esta sección. Al ser 3 diagramas, tengo que ver que los puntos estén dentro de ese diagrama. Cada diagrama se utilizaría luego para el tema de la cortante. Porque para ver el tema del corte por capacidad yo requiero diagramas de interacción ya terminados. Entonces obviamente cada diagrama me serviría luego para el tema de la cortante. Al ser variable la sección, también varía lo que es la cortante, varía lo que es el peralte efectivo. O sea, es un cambio ya, es una variable prácticamente en todo esto, ¿no? He puesto 3 de manera rápida. Uno puede ser incluso más fino y ponerlo a una mayor, ponte que mida, no sé, 3 metros, ponte ya. Entonces lo hacen una variación a cada metro. Entonces, lo parten en 3. O a cada medio metro lo parten en 6. Entonces ya va a depender también de la exigencia que tenga el muro. Y como te digo, del uso en el cual esté en la edificación. Y no tanto, bueno, de la altura también. Aunque no se lanzan tanto por altura. Porque obviamente pues esto genera un poco más de irregularidad, ¿no? Entonces tiene cierta limitación. Pero hasta donde se pueda se le maneja de esa manera, ¿no? Es un tema muy curioso porque a nivel de modelamiento no es tan... Bueno, a ver, a nivel de modelamiento no es complejo. Sí se puede hacer a nivel de... El tema es el discretizado. Más que todo, la placa inclinada generaría un momento adicional debido a la excentricidad de carga. Ese es otro tema. El tema de los momentos de segundo orden. O sea, momentos, ¿cómo se dice? Momentos amplificados. O análisis, por segundo, bueno, supongo que genera sí, momentos de segundo orden, ¿no? Por eso que eso es un tema. Es que el pasa es que hablar de momentos, a ver, para que no se confundan ya, hablar de momentos de segundo orden tiene que ver mucho con el tema de la esbeltez. Es un tema que tampoco, digamos, a veces se toca mucho en concreto armado.
ya que el tema de los momentos de segundo orden por efecto de esbeltez, más que todo se manejan en estructuras de acero. Cuando son de concreto armado, el tema de la esbeltez no voy a detallar mucho por la sección, por la dimensión de la sección, que ya como que contrarresta esto. Pero al ser variable y a estar inclinado, obviamente va a generar momentos adicionales que también tendrían que evaluarse en el uso del diagrama de interacción. O sea, el momento que te sale tendrá que amplificarse, mejor dicho, ¿no? Se le amplifica tomando en cuenta ese momento adicional para evaluarlo nuevamente en el diagrama de interacción. ¿Te das cuenta? Es un poco más complejo. Por eso que esto a nivel de pregrado no te enseñan. ¿Dónde veo esto, profesor? Mira, yo una vez lo vi en una clase de maestría, muchachos. Yo lo vi ahí. Y entendí ahí que recién que esto no se ve en pregrado. No se ve. A menos de la forma fina que se tiene que hacer, no se ve en pregrado. Estos elementos así, medios raros, columnas inclinadas, muros inclinados. Hay un curso en la maestría, espérate, que se llama estructuras avanzadas, no, modelamiento avanzado, no, pero tiene un nombre raro, ¿ya? Pero que justamente, análisis, se llama análisis estructural avanzado, algo así se llama, la verdad, ¿ya? En la cual lo que aprendes en análisis 1, por ejemplo, que te hacían un portiquito, una vía por acá y te mandan tu fuerza, ya, ahí se hacen cosas distintas, ¿sabes? Sesiones así, variables con brazos rígidos más complicados y armar las matrices de rigidez. Porque para poder diseñar esto, primero sabes que tienes que entender cómo se arma o cómo se entiende su matriz de rigidez de esa sección. Porque eso te saca los resultados. Ya luego ya viene el tema del diseño. ¿Sí? Eso obviamente no va a entrar acá porque obviamente eso es otro tema ya mucho más, pero mucho más avanzados. ¿Ok? Inge, en la uni miré en uno de los pabellones, mi universidad, un muro donde tenía en la trayectoria de subir al segundo nivel una escalera flotante. ¿Cómo sería en esos casos? ¿En qué parte? Yo estoy en el pabellón de la facultad. ¿Pabellón G? Yo estoy 5 años, ¿eh? A menos que o en la biblioteca te refieres. En la unidad biblioteca, porque ahí sí no conozco. Pero en el pabellón, un muro, escalera flotante. A ver, déjame recordar ya, porque yo sí recuerdo por acá. A ver, mientras voy pasando. Ingeniero, con ese tipo de placa inclinada, ¿se tendría algún tipo de irregularidad que afecta al valor del R? Hay una, directamente no. Pero hay una irregularidad que se le parece, que se llama discontinuidad del diafragma, discontinuidad de los elementos verticales. Es un tipo de irregularidad que se evalúa, pero ese es más que todo cuando es un cambio de sección. Sí, ahorita voy con tu pregunta, John. Jack. Hay un tipo de irregularidad. A ver, la foto. Este es el otro, este corazón que no me acordaba. Este es el otro pabellón. Este es en la cual se hacía la Facultad de Ciencias hace clases ahí, si no me equivoco. En civil, al menos yo nunca estuve acá dando, yo nunca fui aquí a recibir clases. Yo jamás. Pero sí lo conozco, porque es el que iban los de chicos de ciencia. Ya, ahorita voy para cerrar la idea, ¿ya? Primero, me comentaban acerca de qué tipo de placa inclinada se tendría algún tipo de irregularidad. Directamente no. Directamente no. Porque hay una irregularidad llamada de discontinuidad en altura, de la cual es un cambio de la sección, en la cual cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado esto, no? Va una columna o una placa por acá, por ejemplo, y luego se reduce. Así, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un cambio de la excentricidad y se evalúa si está por arriba del 10% y si la fuerza parte superior al 25% y bla bla, y se castiga con un tema de IA, ¿no? Que es el tema de irregularidad en altura. Este tipo de placa no. No. Podría parecerse, ¿no? Si te das cuenta, pero no. No cae en esa categoría. No cae en esa categoría. Eso de acá, me comentabas, Inge, en la uni miré en uno de los pabellones un muro donde tendría en la trayectoria de subir al segundo piso una escalera flotante. ¿Cómo sería en esos casos? Pero ¿cómo sería en qué? O sea, digamos, porque acá
Aquí, en esta estructura que tú ves acá, muchachos, aunque parezca un poco curioso, lo más, por decirlo así ya, lo más llamativo no es la placa, es la escalera flotante. Aquí lo más llamativo para el diseño es la escalera flotante, no tanto la placa. La placa le dan la rigidez suficiente, el espesor suficiente, con la altura suficiente y el diseño correcto para que pueda soportar las cargas que están dentro y fuera de su plano. Entonces esta placa obviamente está diseñada para resistir fuerzas laterales en su plano y también va a estar diseñada para resistir fuerzas fuera de su plano. Y esta escalera obviamente va a generar fuerzas fuera de su plano. Obviamente, si tú ves acá más o menos debe haber como una viga inclinada en su interior para que pueda justamente soportar esto que está acá. Porque no es que está, el que diga flotante es porque justamente está, este volado está como que estuviera flotando. Entre comillas se dice flotando porque este volado no tiene donde apoyarse, no tiene una columna, ni por acá, o un muro para apoyarse. Entonces justamente dicen escalera flotante. Pero esta parte de acá debe estar, digamos, conectada a través de una viga o apoyada en una viga. Que debe estar embebida en esta placa posiblemente. Entonces el diseño de la placa se le agrega más que todo el tema de las fuerzas fuera de su plano. El trabajo para mí en sí está en cómo diseñar este escalera flotante, que es otro tema distinto. Pero de la placa, mira, incluso es una placa rectangular tranquilamente, diseñada por fuerzas laterales, cargas axiales y fuerzas fuera de su plano. O sea, en esas tres más que todo. ¿En qué impacta eso? En el diagrama de iteración, posiblemente dos diagramas, uno para fuerza lateral, uno para fuera de su plano, ya. ¿En qué más impacta? En el tema del corte. El tema del corte, ¿en dónde más que está todo? Dentro de su plano. Hacerlos horizontales más que todo. Elemento de borde. Bueno, afecta un poco el tema del diagrama. Y ver cuánto requieren, ¿no? Pero impacta más, para mí, el uso o el diseño propio de la escalera flotante. Eso, para mí, es el tema que yo lo vería de esa manera, ¿me entiendes? En esta parte que está acá, ¿sí? Yo nunca di clases ahí, la verdad. Yo nunca recibí clases ahí, la verdad. Nunca recibí clases ahí. Sí me hubiera gustado, pero nunca recibí. Yo iba acá más que todo para hacer obra, recuerdo. Y en mi tiempo había un kiosquito bajito. Bueno, al costado de placa, creo. Había un kiosquito ahí. Compraba mi triple, recuerdo. Cuando estaba en quinto ciclo. Es un tema muy curioso, de verdad, es que las flotantes. No sé si se enseña, la verdad, eso. Sinceramente. Nunca he visto que... Bueno, no he visto que lo enseñen. No sé si me perdí por ahí algo, pero me llama la atención. También ese tema de estructura, ¿sí? Listo. Entonces, esta es la primera parte, muchachos, de lo que vemos en el capítulo número 1. Hay cosas que necesito que reconozca poco a poco. Pero... No enseñan, ¿no? Yo pienso, bueno, yo pensé que sí, la verdad. No enseñan. Creo que sería bueno que lo metan en tema de escaleras, la verdad. Manda una idea, muchachos. Manda una idea, ¿sí? Listo. En el capítulo número 2, muchachos, vamos a ver el tema de lo que es la flexocompresión o sea, lo que es el tema de la flexocompresión en muros de concreto armado. Los que ya saben columnas, o los que han llevado columnas conmigo, creo que esto no se le va a hacer complicado a ustedes. Los que no han llevado conmigo columnas, vamos a arrancar desde nuevo, no se preocupen. Como ya sabes, voy a manejarlo en la norma americana en su última versión. Ahora, hago un remarque acá, ¿por qué, muchachos? Hay que tener en cuenta, y algo también que lo comenté en el curso de vidas. ¿Qué cosa me va a decir tú? Si bien es cierto, la norma americana ya está actualizada en su versión 2025 y ya está vigente. Eso nadie lo va a cambiar. Perfecto. El software ETABS, para aquellos que no saben, en la versión 23, que es la última versión que está ahorita activa, muchachos, en el programa ETABS, es la única versión, hasta donde yo tengo entendido, que tiene incorporado lo que es la norma americana en su última versión. Versiones inferiores a la de 2023, hasta donde yo sepa, no tienen en su base de datos el ASI de 2025, tienen la de 2019. Entonces, para poder hacer comprobación manual, va a ser un poco complicado, porque en el tema del corte ha cambiado la versión de 2025 con respecto a la de 2019. En lo que es flexocompresión, no. En lo que es elemento de borde también ha cambiado un poco. Por lo tanto, para hacer compresiones manuales, no lo voy a poder hacer directamente con el software. O sea, lo vamos a hacer a mano, sí. De todas maneras, claro que sí, a mano. Con el 2025, un poco, también viendo la de 2019, a mano para que comparen un par de cosas. Pero la del 2019 sí la puedo comparar
con los resultados de las tablas que me bote el programa con la versión 20, 21, 22 hasta la 22.6. Pero no puedo comparar este de acá con el programa de tabs porque la versión 23 no está disponible. A menos que queramos hacer pollada, muchachos, y adquiramos la licencia que está. Hace poco mandé a cotizar. ¿Saben cuánto me dijeron para pagar, muchachos? ¿Alguien puede imaginarse? Me dijeron $17.000 de licencia. ¿Se imaginan, muchachos? ¿Hacemos pollada? $17.000 de licencia. Así me dijeron. $17.000. Dólares, ni siquiera soles. Dólares la licencia. Entonces, así junte todos los cursos que he hecho con ustedes, no llego, muchachos. Me faltaría el 50, no más. Me faltaría más, muchachos. No llego. No llego. Entonces, obviamente sería imposible, muchachos. Pero es al año. Es anual. Es anual. Esperaré. Yo también sigo esperando, pero... no, a ver, muchachos. Más que todo hacerlo con la norma... Perdón. Más que todo hacerlo con el programa de tabs es para poder verificar resultados. O sea, para poder demostrar estas tablas. Como lo hice en Vigas 1, en Vigas 2, en columnas y en nudos. Entonces, en el tema de placas, tengo ese pequeño inconveniente porque solamente puedo verificar hasta los resultados de 2019. Nada más. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer en este curso? ¿Qué voy a hacer en este curso? Voy a hacerlo a mano, ojo, a mano, aplicando la de 2025 para flexión, corte y elemento de borde. También con el 2019 y haré con el 2019 para verificar los resultados con las tablas que me bota el ETAP de 2020 que yo tengo instalado, ¿ok? Lo comento porque no dirá, pero profesor, ¿por qué no son? Pues ya sabes por qué, pues porque obviamente pues, la licencia no me alcanza, o sea, es demasiado, muchachos, demasiado, muchachos. Entonces lo comento ya, porque también lo comenté en el tema de videos. Pero a ver, el tema de la fotocompresión, más que todos se rigen a hacer el estudio de lo que es la demanda sísmica, las combinaciones. Vamos a ver el estudio del capítulo 18.10 de este A6, muchachos, los límites, cuantía mínima, refuerzo longitudinal, diagrama de interacción. Obviamente, en el curso de columnas, yo armé el diagrama a mano. Lo que tienen conmigo en el curso de columnas, yo armé el diagrama de interacción a mano, muchachos, y lo comparamos para una columna cuadrada, circular, T, L, con los resultados que me botaba justamente el Session Designer. Y llegamos al mismo resultado al 100%, ya, al 99.9%. Pero en el caso de placas no lo voy a hacer, ya lo hice en columnas, acá más que todo usaré directamente el Session Designer con los resultados. Obviamente hay que leer los ángulos 0, 90, 180, 70, aunque acá no es tan impactante, pero hay que saber interpretar esos ángulos y hay que hacer un estudio de lo que se llama la sección crítica, que es para mí más importante que sacar el diagrama de interacción, ya que el diagrama prácticamente es un clic, por decir así. Acá te voy a explicar lo que es la interpolación Excel con MacCapre para sacarle un poco más de provecho, porque recuerda que esto sale con Excel, pero voy a usar MacCapre, entonces hay una forma de cómo conectarlos. Y vamos a ver lo que es, digamos, también el estudio del manual del programa. Quiero saber contigo, como lo hice en los demás cursos, qué me dice este manual, muchachos, acerca de lo que hace a flexocompresión para el tema de muros. ¿Ok? Y luego entender por qué me saca ratios de 0.5 en la parte de abajo, 0.4 en la parte de arriba, o sea, todas estas cositas y estos PU, MU2, MU3, entenderlos y comprobarlos manualmente en lo posible según lo que me dice justamente el manual del ETAP. Sí, yo hago un estudio profundo del manual, aunque está en inglés, yo te lo traigo traducido al español, muchachos, en las presentaciones que te voy a indicar un poco más adelante, ¿ok? Perfecto. Cuando termine con esta parte voy a pasar a la parte aplicativa, que son los ejemplos que voy a hacer contigo, ¿sí? En este ejemplo vamos a tener otra vuelta del diagrama de interacción por un modelo de 11 niveles que ya tengo preparado. Recuerda que en este curso no voy a modelar, esto ya está analizado, verificado con todos los pasos previos, ¿ok? Vamos a aprender a generar el diseño a través de Session Designer para sacar el diagrama de interacción, verificar que los puntos estén adentro y terminar obviamente con el acero longitudinal cumpliendo la cuantía mínima y una correcta distribución por ahora, ya, de ese acero longitudinal. La parte de flexocompresión sinceramente no es tan complicada, pero como te vuelvo a repetir, lo más importante para mí es que entiendas cómo identificar la sección crítica.
Eso es lo más fundamental en el tema del diseño de flexocompresión en placas. Tienes que identificar y saber, por decir así, saber propiciar que la sección crítica esté ubicada en el lugar en donde tiene que estar. O sea, ese es el trabajo más importante. Y eso es de acuerdo a la distribución del acero que tú vayas a proponer. Esa distribución de acero genera que la sección crítica vaya variando. Entonces tienes que tener un correcto control de ello para no variar y no mandar a la sección crítica en una posición que no le corresponde. Ese es el trabajo más importante en el tema de la flexocompresión en el tema de muros. Porque el tema del diagrama, el software lo saca, lo pasas a un Excel, tus puntos y se terminó. O sea, no hay tanto secreto ahí. Bueno, más que todo utilizar el Session Designer, ¿no? Y saber interpretar las tablas. Pero de ahí no hay más. ¿Ok? Luego pasaré, muchachos, al tema del corte por capacidad, que sí es muy importante y es muy llamativo y es más trabajoso. Lo que tenemos conmigo en columnas también saben algo, es muy similar. Aunque acá no hay mecanismo de falla, pero utilizo el diagrama ya terminado. Ojo, el diagrama ya terminado lo utilizo y lo tengo que amplificar con alfa 1.25, un diagrama no reducido. Y ese diagrama me tiene que servir a mí para sacar los puntos, cortar el diagrama con las combinaciones que estoy lanzando para sacar los momentos probables. Estos momentos probables me sirven a mí más adelante, muchachos, para poder encontrar lo que es mi corte por capacidad. ¿Ok? Es un tema muy importante que tiene que ver mucho con la sobreresistencia. Ese es el término que tengo que utilizar. Tiene que ver mucho con la sobreresistencia. Mira, acá entran momentos probables. Entran momentos por cada combinación. Por eso tengo que explicarte quién es este señor, quién es el factor de la sobreresistencia crítica en el muro, quién es este señor, quién es el factor de la amplificación dinámica, conceptos que por ahora solamente están en la norma americana, no están en la peruana. ¿Ok? La peruana, la vigente, tiene otra forma de cómo hacer el corte en muros. Muy pobre, sí. Porque me parece a mí que la americana tiene una forma más avanzada de sacar justamente el corte de diseño en placas. ¿Ok? Vamos a hacer el tema también del concreto y luego después de que diseñemos a través de un algoritmo para sacar lo que es el acero transversal, hacer un estudio de su reflejo transversal, ecuaciones principales y también saber qué cosa me dice el manual de letras, muchachos, para por ejemplo por corte este muro cumpliendo el capítulo 18.10.3 de la norma americano. ¿Ok? Acá te dejo un extracto, muchachos, en los ejemplos que voy a hacer contigo a través de un procedimiento en MATCAD-Prime para sacar el acero transversal. Y también, ¿por qué no?, hacer una demostración de los resultados que me botan las tablas de reporte del diseño, ¿no? A obtener el acero, distribución de reflejo transversal dentro y fuera de la zona de confinamiento y calcular lo que es la demanda de capacidad para cada combinación. ¿Ok? Esto es todo lo que involucra el tema del corte en el tema de muros. ¿Ok, muchachos? Preguntas. Inge, ¿y el factor de redundancia? Ah, sí, también aquí no lo agregué, pero sí también lo voy a mencionar también, muchachos. Acá me faltó quizás agregarlo, pero también entra taller en esa parte, ¿sí? No se preocupen, eso también lo voy a hacer, muchachos. Luis, me comentas, Inge, tengo entendido que la sección crítica en edificios altos y cuando se tiene irregularidades es difícil de identificar, es cierto. Tengo entendido que estos casos se abordan con un diseño basado en desempeño. Hablaremos un poco de esto. Mira, podemos comentarlo, ¿ya? No está mala idea, Luis. O sea, se puede comentar esto porque obviamente a nivel para que quede a nivel de información, por decir así. Pero llegar a un diseño de eso no, porque obviamente eso implica hacer un diseño por desempeño. Y lo que saben, muchachos, para hacer un diseño por desempeño necesitas un análisis no lineal. Para hacer un diseño por desempeño necesitas un análisis no lineal. Entonces obviamente no voy a lanzarme tampoco a ese campo, ¿no? Pero sí se puede conversar, se puede hablar, puedo traer información acerca de eso. Ya que es cierto, cuando son edificios altos y más si son irregulares, la sección crítica no es muy fácil de cómo ubicarla. O sea, digamos, es muy variable. Entonces la forma clásica ya no sirve. Se tiene que hacer una forma más avanzada, con un análisis no lineal, en este caso un diseño por desempeño, para poder, digamos, ubicar de forma correcta la sección crítica. Porque, como te acabo de repetir y como lo dije, muchachos, es importantísimo tener ubicada correctamente la sección crítica en el tema diseño de flexocompresión en placas, ya sea regulares o irregulares, de baja o de gran altura.
Solo que en gran altura es dificultoso, como comenta Luis. Lo voy a mencionar, voy a traer algunos textos, pero no puedo hacer un ejemplo porque obviamente implica un diseño más avanzado, ¿sí? De la cual obviamente no da para este curso, muchachos, ¿sí? No da para este curso. Sí, pero sí voy a tener información, eso sí. Puedo poner información en la presentación para que tengan el panorama general de qué es lo que de cómo se abordaría al menos en el tema de la sección crítica para muros altos e irregulares, ¿ok? Perfecto. Y luego, muchachos, paso a uno de los temas que a mí me llama más la atención. El tema del estudio y diseño de los elementos de borde. ¿Por qué es el que para mí me llama mucho la atención, muchachos? Porque, miren, en mi vida profesional, chicos, cuando ha tocado hacer placas en las empresas en las cuales yo he trabajado, créeme que me he ganado con el pase de que el cálculo del elemento de borde me lo hacen de forma simplificada. Lo asumen, lo aproximan, le sacan un porcentaje, pero nadie o muy pocos, la verdad, se toman el trabajo de calcularme correctamente el elemento de borde. Pereza, no lo sé. Falta de conocimiento podría ser. Pero muchos, y en su momento yo también me incluyo, porque cuando en mis inicios yo también hacía eso, era de forma aproximada. Formas simplificadas, un porcentaje por aquí y le colocaba. Y luego ya iba iterando con el diagrama de interacción para saber si ese elemento de borde era conforme o no. Pero muy pocos, la verdad, me sacaban el elemento de borde a través del cálculo del eje neutro, que es la forma más correcta de hacer las cosas. Por lo tanto, hablaremos de qué es el elemento de borde, muchachos, cuáles son sus posibles dimensiones mínimas, cuáles son las ecuaciones y también qué cosa me dice el manual de LETAPS a través del cálculo del elemento de borde. Y en los ejemplos voy a hacer, muchachos, lo que es el cálculo del eje neutro límite, que es prácticamente esta expresión que está acá. Y vamos a calcular, muchachos, la necesidad de que si requiero o no requiero colocarle elemento de borde a mi muro. Para eso voy a explicarte dos procedimientos, por decir así. Uno, un procedimiento clásico y aproximado que no está mal. Este para mí es aceptable en placas regulares. Se llama procedimiento de método de Jack-Moelle. Es esta fórmula que está acá que te voy a contar un poco más de cómo se arma, cómo se entiende, cómo se utiliza en placas regulares y que funciona muy bien, muchachos. Funciona muy bien mientras la placa sea regular. Si no la conocías, te la presento, luego te la voy a contar cómo es a detalle. ¿Okay? Funciona muy bien, muy aproximado para placas regulares. Cuando la placa ya no es regular, ya no se presenta tan bien la verdad, pero funciona más para placas regulares. Y luego te voy a contar otro método que para mí es el más fino. Quiero que aprendas en este curso el cálculo del eje neutro de la placa que estés trabajando por hora regular según lo que es el diagrama momento curvatura utilizando el Session Design dentro del programa SAP 2000. Esto de acá es lo que te permite a ti conocer de manera así correcta el valor del eje neutro de la placa que estés trabajando. ¿Y para qué? Porque con este de acá voy a compararlo contra el límite para saber si requiero elemento de borde. Ese se llama una verificación por deformación. No es la única. Hay otra que es a través de la verificación por esfuerzos. Uno puede verificar en una placa a través de los esfuerzos si que supero el 20% del F'(C). También está en la norma. Ambos me dan información de que si requiero o no requiero elementos de borde. Para mí, uno es mucho más fino que otro, pero ambos son válidos, ambos están en las normativas, pero uno tiene limitaciones. Ya te voy a contar cuál de ellas, ¿ok? Ahora, para poder aplicar la verificación de esfuerzos por este tema del 20%, tengamos mucho cuidado, porque aquí entra a tallar los ejes locales. Porque si tú modelas una placa y me la discretizas y sacas esfuerzos, ok, la pregunta es, ¿qué esfuerzo me vas a leer? Existen esfuerzo 1.1, esfuerzo 1.2, esfuerzo 2.2. ¿Cuál me vas a leer? ¿Cualquiera? ¿El promedio? ¿La suma? ¿Cuál me lees? Para verificar el 20%. ¿Alguien tiene una idea ahí, muchachos? Mientras que respondo la pregunta. ¿Alguien tiene una idea ahí, muchachos? Y baja carga alta. Sí, es cierto. En placas también hay lo que es la carga axial es baja normalmente, muchachos. ¿Sí? En columna la carga axial es más alta. En placas es baja normalmente, ¿sí?
Inge, el valor de C para verificar la necesidad del elemento de borde lo hago en SAP 2000, perfecto, pero por lo general demora, es cierto, demora, ese es muy cierto, demora en llevar la sección de tab a SAP, ya que se dibuja nuevamente por decir así. ¿Habrá manera de llevarlo rápido? Sí hay manera, a través de los plugins. A ver, yo por ejemplo muchachos trabajé para una empresa privada ¿esto habrá sido hace cuánto? Habrá sido hace un año, habrá sido atrás aproximadamente, ¿ya? Estuve trabajando con ellos unos 4 meses, ¿ok? Y ellos, ellos crearon bueno, no sé quién, creo que un ingeniero ahí, creó un plugin, creo que lo hizo en Python, en Python creo que lo hizo, ¿ya? O en C++, porque ya un poco señor era. Creó un plugin para pasar directamente el etaps dibujado en el session diseño del etaps al SAP. Era un clic, corría y lo pasaba directamente. Era muy bueno, claro, pero era con licencia original. Ahí estaba el tema. O sea, funcionaba bien porque tenía licencia, porque la empresa tenía la licencia original del etaps y tenía la licencia original del SAP. Como ambas eran originales, funcionaba muy bien y era muy rápido. Porque como comenta Luis, es cierto, o sea, cuando uno quiere hacer el uso del SAP, o sea, para lo que es ese design, tienes que volver a dibujarla. Si es regular, no pasa nada, o sea, es rápido, pues, pero cuando es irregular, ahí la cosa pues, se vuelve un poco tediosa. Si tienes 3, 4, 20 placas, el trabajo suele ser muy tedioso, la verdad, muy tedioso. Pero cuando no había plugin, ¿qué hacíamos? Pues ya, pues entre todos, ¿no? Nos partimos ya, tú toma 3 placas, tú 2, tú 4, ya todos, papá. Y todos metían manos, ¿no? Pero sí, o sea, hay plugins que hacen que esto sea más ágil. O lo pueden hacer ustedes a través de su programación con Python, o bueno, ¿no? O esperar que alguien lo haga para que lo puedan comprar, ¿no? Son dos cosas, porque son las dos únicas alternativas nada más. José dice, Inge, una duda, en caso tenga un muro que no pasa por corte, ok, el BU sí se pasa a veces. Por eso, el tema del cortante es importante revisar el BU, o sea, hay un corte máximo en las placas, así como en vigas, también hay un corte máximo en placas. Y en un diseño basado por desempeño, al hacer un control de fuerzas, pasa, se podría saltar dicho, ya, a ver, dice acá, esta pregunta es muy buena. Dice, ¿no? ¿Qué pasa si mi diseño convencional no me cumple que mi cortante de demanda está por debajo de mi cortante de límite según normativa? Pero por desempeño sí me cumple. Aunque es medio raro la verdad, ¿ya? Pero ya, digamos que pasa ese caso. ¿Lo acepto o no lo acepto? La verdad, aunque mi respuesta te parezca raro, no. Pero ¿por qué no lo aceptaría si el desempeño es mucho más fino y son áreas no lineal? Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? No es porque esté mal el no lineal, no es eso. Sino es porque el que tú cumplas el cortante límite es normativo. ¿Me dejo entender? Es normativo. Cuando tú lees la norma, José, hay párrafos en que te dice, puedes hacer esto al menos que demuestres con un análisis más detallado que no lo requieras. Hay algunos párrafos que te digan eso. En la normativa americana dice claramente, te dan un texto y dicen, ¿sabes qué? Cúmpleme esto, pero puedes omitirlo al menos que hagas un análisis más avanzado y demuestres que no lo requieres. Entonces ¿qué te da la libertad de hacer algo más avanzado y demostrar que no lo requieres? Pero en el tema del acordante límite no te dice eso. No hay un párrafo de alternativa. Por lo tanto, el acordante límite es obligatorio según la normativa, muchachos. Entonces tienes que cumplirlo desde el análisis convencional. Porque el análisis por desempeño no te va a justificar y no te va a permitir romper lo que dice la normativa. Por más que sea un análisis avanzado. Si te dijera, puedes omitir el cortante límite mediante un análisis más avanzado, ahí sí. Tomarías como resultado final tu análisis, tu resultado de tu análisis por desempeño. Ahí sí. ¿Me dejo entender? Pero en este caso no. Tienes que cumplir así. Ahora, ¿cómo cumples que la cortante esté por debajo de tu cortante límite? Si ya están tus placas hechas, o dar más espesor, o agregar una placa más en algún eje que se te permita según la arquitectura que estés trabajando. No hay más opción. O sea, dar una mayor densidad de muros es el término formal. Plugin en etapas, sí, interesante, sí hay. Bueno,
Hay caletas. Para crear, sí se puede, obviamente, ¿no? Jason, ingeniero, el método del ACI, de Jack Mueli, ¿es el de método simplificado TIC o es otro método? No, a ver, no, es otro método. El simplificado TIC se parece, pero no, es otro método, es distinto, es justamente de ese autor que es un libro, ¿no? Bueno, forma parte de un texto, ¿no? De Jack Mueli. Creo que además la norma indica requisitos mínimos, menos de eso, vi de eso irá en, claro, exactamente, menos de eso iría en contra de la normativa, ¿no? ¿Sí, muchachos? Entonces, todo esto de acá lo vamos a hacer justamente en el tema del elemento de borde. Ahora, el elemento de borde no solamente significa, muchachos, sacar o sea, no solamente significa verificar si que requiero elemento de borde, luego, una vez que tú requieras saber qué le vas a dar a nivel de longitud, diseñar el elemento de borde. Y diseñar el elemento de borde, muchachos, aunque no lo he colocado acá, aunque aquí lo puse a través de lo que es acero transversal, tiene una importancia pero vital, muchachos. Diseñar el elemento de borde no solamente está en darle la dimensión necesaria, está en que cuando tú tengas tu elemento de borde, tienes que cumplir dos cosas. Uno, la cantidad de estribos en planta y la forma como se distribuye en elevación. Dos cosas vitales. La forma como tú la pongas en planta va a depender de la cantidad de ramales que tengamos que cumplir según lo que indica la normativa, lo que se llama justamente el volumen de estribos. La cantidad de ramas en X, la cantidad de ramas en Y se cumple. Algo parecido en columnas, lo que vimos en columnas para pórticos especiales, algo parecido. Lo que cambia es en la parte de elevación. En la parte de elevación, en el elemento de borde, tengo que tener un control de la separación de mis estribos y normalmente, muchachos, se da de manera constante. Y aquí entro todavía porque eso también he visto bastante en muchos proyectos. No sé por qué, muchachos. No sé por qué he visto esto en muchos proyectos, la verdad, cuando veo detalle de elemento de borde en placas. No sé si ustedes se han ganado con ese pase. He visto que la distribución de los estribos en elevación de un elemento de borde lo hacen similar al de una columna. Es decir, el de una columna, ya, mira, lo pongo acá a mi derecha. El de una columna lo ponen así. Esta es una columna. Sus estribos en elevación lo ponen así. Primero a 5. Luego 5 a 10. Así, ¿no? Luego en el centro a 25. Luego acá otra vuelta 5 a 10 y lo ponen así. Es decir, acá confinado, acá un poco más holgado y acá confinado. Típico en columna. Ya, esta distribución lo he visto en elemento de borde. ¿Por qué? ¿O acaso es lo mismo? ¿Es lo mismo, muchachos? ¿Es igual la distribución de estribos de elemento de borde como en columna? ¿Es igual, muchachos? No es igual, chicos. La misma norma lo dice. Tú tienes que mantener constante la distribución que has encontrado hasta cierto nivel. Incluso hasta menos el primer y segundo nivel. Hay condiciones para cumplir, pero es una altura constante. No es primero a 5, ni tanto a 10, ni resto a 20. No es así, muchachos. Sí, para que lo tengan en cuenta, por favor, obviamente, pero yo he visto eso, muchachos, y me llama mucho la atención, pero digo, no sé de dónde me están sacando eso, la verdad. O menos que no hayan leído la normativa o la estén interpretando mal, porque tanto en la americana como en la peruana dicen exactamente, bueno, no dicen exactamente lo mismo, pero es similar. Se tiene que mantener una distribución constante hasta cierta altura en el elemento de borde. No, Inge, ya que en este caso estamos hablando de un elemento de emboladizo, exactamente, es decir, mientras que la columna tiene doble curvatura. Exacto. Esa también es una forma de cómo entenderlo. Ahora, ¿por qué es importante, muchachos? Alguien acá sabrá por qué es importante el confinamiento en el elemento de borde. O sea, ¿por qué es importante un correcto confinamiento del elemento de borde en un muro? ¿Cuál es la razón de que existe el elemento de borde y se confina el muro? Evitar el pandeo de las barras longitudinales, claro que sí, justamente hay una expresión de desplazamiento c veces el diámetro de la barra, es una razón, pero hay una razón, siento yo, más importante. ¿Qué le otorga el elemento de borde al muro, muchachos? Exactamente, ductilidad. Eso. Exactamente,
ductilidad, por los ciclos de carga y descarga. Claro que tiene que ver mucho con lo que comentaba Luis, con el tema de que evitar el pandeo. Evitar el pandeo de la barra longitud. ¿Alguien se acuerda el autor que descubrió eso, muchachos? Ese espaciamiento es 6 veces el diámetro de la barra. Hubo un Restrepo, ahí está. Exactamente, Restrepo. Él hizo una investigación muy interesante en la cual justamente se dio cuenta de que con un corto confinamiento se evitaba el pandeo de las barras. Es justamente por él en la cual aparece esa expresión de el S es igual a 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Pero para mí el tema más importante para poder confinar lo que es una placa es justamente lo que comentaba acá, muchachos, es el tema de la ductilidad. El tema de la ductilidad en un muro se basa en función a los elementos de borde, tanto su dimensión como su confinamiento. Por eso que alguien se acuerda, bueno, no sé, ustedes a ver si estaban, sí, 2000, bueno, hace 15 años, muchachos, no sé en qué estaban, quizás ni siquiera estaban en la universidad posiblemente, pero en el sismo de Chile, ¿se acuerdan el sismo de Chile? El de que tuvo casi 9 grados, prácticamente, no sé, quizás están muy jóvenes ustedes, no sé si se acuerdan de eso, quizás no, muchachos, quizás me fui muy atrás, pero hubo un sismo en Chile, el sismo, si no me equivoco, fue en el 2010, si no me equivoco, el sismo de Chile, la cual produjo obviamente muchas fallas en placas que se habían diseñado en ese momento. Chile tenía en ese tiempo una normativa, y tiene todavía ya, pero tenía en ese tiempo una normativa muy buena en comparación a la de Perú y a muchos países de Sudamérica. Su normativa prácticamente estaba muy ligada a la norma del ACI, pero aún así el sismo de Chile, muchachos, produjo fallas en los elementos de bordes de las placas que se habían trabajado en ese momento. Produjo muchas fallas. Y obviamente eso permitió de que más adelante la norma se actualizara y fuera mucho más rígida a la que es actualmente. Entonces justamente hubieron fallas en las placas por justamente el fallo prematuro de los elementos de borde que habían ocurrido en ese sismo. Quizás para ustedes todavía están muy jóvenes, todavía no sean, bueno, quizás no saben de esa o no está muy al tanto de eso, ¿no? O sea, exactamente, muchas fallas por pandeo de barras. Pero ese sismo desnudó mucho la normativa y la permitió actualizarla. Muchos dicen que le falta uno igual a Perú para que ocurra lo mismo, ¿no? ¿Dónde se fue mi...? Esperen, muchachos, ¿sí? Estoy buscando acá. Ya vamos a acabar, ¿ya? Creo que está acá. Ya está. Entonces, esto es lo que en su primera parte, muchachos, con la norma americana. Con la norma peruana se sigue prácticamente en la misma secuencia, salvo que en esta ocasión voy a juntar lo que es, muchachos. ¿Dónde está mi...? Espera, ¿qué pasó? Espera, muchachos, sí, perdóname. Ah, ya, acá estás. Solamente que voy a hacer en paralelo la norma peruana y la propuesta, ¿no? ¿En qué va a cambiar? A ver, ¿en qué cambia? En el tema de vasocompresión es igual la importancia de la sesión crítica, obviamente. Lo que voy a hacer de distinto acá, muchachos, es hablar acerca del diagrama de interacción. Algo parecido a lo que hice con el tema de columnas en el curso pasado. Yo les enseñé a los chicos a cómo calcular el diagrama de interacción con el factor phi que tiene la norma peruana. ¿Qué? ¿Pensabas que el factor phi de reducción del diagrama de interacción era igual en el ACI que la norma peruana? No, no son iguales, muchachos, son diferentes. El factor phi de reducción de la norma peruana es distinto al cómo lo trabaja la norma americana. Recuerda que el factor phi de la norma americana está en función de la deformación de la capa más alejada de interacción. En la norma peruana no, está en función de la carga axial. Está en la norma peruana. Entonces, obviamente, yo les explico a los chicos cómo armar el diagrama de interacción castigándolo con el factor phi de la norma peruana para así obtener, si que lo quieres tú, el diagrama reducido según el enfoque de la norma peruana. Aunque no es tan usado, la verdad, porque muchos utilizamos lo que es el diagrama reducido de la ACI. ¿Está mal o está bien? Está bien hasta cierto punto, porque si tú compares el diagrama que te produce el ACI con la norma peruana, son parecidos en la zona que están casi por debajo de la cuantía balanceada. Perdón, de la carga balanceada. Entonces, esta parte de acá es muy parecido en ambas normativas y como los puntos tienen baja carga axial, se van a concentrar normalmente en esta zona. Entonces, prácticamente algunos ya omiten el uso de la norma peruana y utilizan el diagrama de la norma americana. Y como te digo, hasta cierto punto está bien, porque a partir de la zona en compresión en la cual ves la diferencia.
en geometría. Pero yo te voy a explicar cómo calcularlo con la norma peruana para que tengas la forma completa y en caso la quieras utilizar esa geometría, ¿ok? Ahí está más que todo la diferencia. Aquí no hay nada, aquí no hay nada que demostrar. Solamente son cálculos según el enfoque de la peruana para cuantías mínimas, tema de peso de compresión y obviamente combinaciones y distribución del acero, ¿ok? Y haremos comparaciones de lo que me dice la propuesta con la norma actual, en el caso hayan diferencias. En el tema del corte, obviamente el enfoque con la americana cambia. Acá utilizo el concepto de momentos nominales, amplifico la cortante a través de la sobreresistencia, lo comparo con el valor del R, si es que lo supero o no lo supero, si lo supero, ¿qué hago? ¿Me quedo o no me quedo con este señor? El tema del corte, si es muro por debajo de 1.5, por arriba de 2, cómo interpolar esto. Los estudios del capítulo 21.95, la sobreresistencia, corte por capacidad, reflejo transversal, las secciones según basados en el capítulo 21.95 de la norma peruana. También me sirve para hacer comparaciones en qué tanto ha cambiado esta normativa vigente con la propuesta que todavía no está vigente y hacer comparaciones quién es más exigente a nivel de resultados, a nivel de cuantías en el tema del corte. Y obviamente utilizamos el diagrama de interacción no reducido, no amplificado por 1.25, no, eso lo hace la americana. Basta que sea no reducido, sacamos los momentos nominales y tengo que sacar la sobreresistencia. Eso te voy a contar todavía un poco más adelante, pero lo voy a hacer con MATLAB Prime, porque en MATLAB Prime me permite hacer trazas y cortar el diagrama y sacar el punto exacto en el cual estoy cortando, ¿ok? Perfecto. Y luego, muchachos, ejemplos. Y luego para el tema del elemento de borde es muy similar, sinceramente. O sea, el procedimiento voy a explicar lo que es otra vuelta del tema del SAP, lo que es el tema de los esfuerzos, la deformación. En donde está el cambio más que todo es en la distribución de refuerzo de los estribos de manera vertical. Y también el tema de la cantidad de ramales, cambian un poco las expresiones y por ahí hay algunos cambios y vamos a ver también qué cosa me dice la propuesta de la norma americana, de la norma peruana, perdón, ¿no? Y el último capítulo que yo agregué por la petición de mis muchachos era agregarle, profesor, explícame, profesor, lo que es el estudio y diseño de muros de sótano. Como estamos culminando esta parte con placas regulares, voy a agregar este capítulo en este último módulo, muchachos, ¿sí? El tema de muros de sótano sé que para algunos le llama mucho la atención porque dicen, profesor, pero ¿cómo lo modelo? Bueno, más que modelarlo, ¿cómo lo diseño? ¿Cómo lo asigno a carga? Entonces, tengo que contarte qué son los muros de sótano, cuáles son las consideraciones para su diseño, los espesores mínimos que son importantes según la normativa, consideraciones geotécnicas también porque ya impacta el tema del terreno. ¿Y qué normativa debo usar? ¿Existe alguna normativa para muros de sótanos? En inglés sí hay mucha información, hay ASAIs que te hablan acerca del trabajo para muros de sótanos. La peruana tiene algunas pautas, nada más, pero la americana tiene pautas más interesantes que vamos a contar en su momento, ¿ok? Otra de las cosas que quiero enseñar también es algo muy importante, es el tema de cómo modelarlo. Porque eso impacta mucho. Es decir, si yo quiero trabajar con muros de sótanos usando el software, tengo que aprender estos dos caminos. Si lo voy a hacer a mano con hoja de Excel, esto no sirve. Pero si quiero yo sacar resultado del software para diseñar mi muro de sótano, eso impacta en el cómo tú lo estás modelando. Y acá entra la pregunta que siempre me han hecho también. Profesor, los sótanos, ¿lo modelo como un piso más o lo pongo debajo del nivel 0? Pregunta típica. Yo siempre le decía, a nivel de análisis no hay ningún problema. Solo hay que saber restringir el movimiento, nada más. A nivel de diseño sí tiene un impacto. Porque cuando tú lo modelas por arriba del nivel 0, como ves acá por ejemplo, perfecto. Pero cuando tú asignes las cargas de empuje, tiene una forma distinta a cuando tú lo modelas por arriba del nivel 0, como ves acá, muchachos. Perdón, este es por arriba del nivel 0, este es por debajo del nivel 0. Cuando tú lo modelas por debajo del nivel 0, la forma como tú asignes la carga es distinta a la anterior. Cambia. Y si no lo sabes hacer, te puedes confundir y me sacas cualquier cosa. Entonces al final tú tienes que decidir con cuál es el que más te acomodes y así lo modelas. Algunos se acomodan más agregando la carga no uniforme, considerando el nivel 0 por debajo, perfecto, agregan las cargas y ya está, y así lo modelan. Otros dicen, no, yo me adecuo así, entonces lo agregas por acá, pero tu modelo tiene que seguir esta misma condición. Entonces, ¿habrán diferencias? Eso lo vamos a evaluar en su momento, ¿ok? En su momento. Preguntas acá, muchachos. He visto que se modelan, Tapia,
con elementos líneas empotrados considerando por metro lineal la longitud del muro en SAP. En sí hay mucho, miren, yo he visto en bibliografía, más que a ver, he visto en videos en sí, muchas formas como trabajar con los muros de sótanos. He visto a través de los resortes, a través de links, a través de enterrados, no enterrados. Hay muchas progresiones, la verdad. Yo creo que es de acuerdo a la complejidad del terreno, ya que algunos sí en su modelo, cuando el modelo es muy complejo, quieren conocer la interacción del suelo con la estructura. Entonces, al considerar digamos, esa interacción, pueden hacer agregarle resortitos para considerar, digamos, la parte lineal o no lineal del terreno, pero ya que yo creo que va más que todo para temas investigativos. Creo que para temas de diseño, de la forma clásica es válido porque se sigue haciendo. Pero para temas de investigación sí he visto que agregan líneas, spring, como le dicen, spring o resortes, y le colocan lo que son las propiedades no lineales del terreno, sus características para considerar justamente ese efecto, interacción suelo-estructura. Es otro tema muy interesante, así como análisis no lineal, sí, pero son temas más avanzados. Obviamente una interacción suelo-estructura no se usa para el tema del diseño convencional. Uno, porque no te lo pagan, o sea, digamos, no entra a tallar dentro de un costo, ¿no? O sea, no entra a tallar dentro del presupuesto, como se dice. Yo creo que sea más para fines investigativos, pero son temas pero muy interesantes, la verdad. ¿Sí? Pero voy a manejarlo lo voy a manejar en este campo, por decirlo así. Listo, y luego haré los ejemplos manuales, de la cual voy a explicar dos caminos. Uno, a través de la herramienta Section Cut, que le expliqué en el curso de Tabs. Acá tenemos que recordar lo que es lectura de momentos por unidad de longitud, que son momento 1,1, momento 2,2, corte 1,3 y 2,3, para sacar estos resultados, estos hundimientos por la presión del terreno. Obviamente acá ya se le asignó la carga, obviamente las presiones están generando justamente esos momentos en los muros de sótanos, cómo leerlos con la herramienta Section Cut y cómo pasarlos a una hoja de cálculo de MATLAB y diseñar lo que es el acero longitudinal y transversal en lo que es el muro de sótano. Y otro método que también me llama la atención que aprendes es a través del método de mono novio cabe. Muchos de acá lo han escuchado quizás muchachos en la universidad. Ya, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo calculo los empujes horizontales, verticales, el tema del sismo, la cuantía mínima horizontal y vertical, el acero transversal y vertical y los detalles en planos para lo que son muros de sótano? Este método es muy interesante, la verdad, muy poco utilizado, no sé por qué la verdad, pero sí es, para mí me llama mucho la atención y se puede también implementar en el tema de diseño de muros de sótano. Más que todo cuando tengo más niveles, cuando tengo 2, 3, 4 sótanos, este método para mí es mucho más conveniente, la verdad. Sí, pero todo esto de acá, muchachos, es lo que corresponde a este curso de la cual te estoy contando el día de hoy, de la cual prácticamente pues me tomé todo ese tiempo para hablar muchas cosas y explicarte en dónde estás metido, muchachos, sí, en dónde te has metido, y espero que esto de acá obviamente pues pueda darte un gran panorama, una buena base, y créeme, todo lo que voy a contarte acá al final lo voy a plasmar en el cálculo de las placas irregulares. Es una extensión, las placas T y L. Ya no voy a tocar mucha teoría, entonces prácticamente voy a enfocar todo lo necesario en placas regulares y para darte un panorama completo de lo que es este elemento a nivel de corte, flexión compresión, corte y elemento de borde, con las tres normativas más importantes, muchachos. ¿Sí? Perfecto, chicos. Creo que hemos tenido una clase introductoria. Creo que ya estamos arrancando. Nos queda todavía mucho camino por recorrer, muchachos. Así que bienvenidos a esta nueva aventura, a este nuevo curso, este quinto proyecto, sobre todo a los nuevos. Y espero que este curso sea de mucha satisfacción para todos ustedes, sobre todo para los nuevos y para los antiguos que siguen este camino conmigo. ¿Sí, muchachos? Si tienen alguna pregunta, chicos, los escucho. Si no, para ir cerrando, muchachos, estas 2 horas, casi 3 horas que hemos estado conectados con ustedes. ¿Sí? A ver, los leo, muchachos. ¿Todo bien? A la 1, a las 2. Entiendo que todo bien. ¿No? Sí, todo bien, perfecto, muchachos. Entonces, sí, perfecto, chicos. Listo, muchachos, entonces creo que hemos llegado acá casi 3 horas, muchachos. Ride para el lunes, listo, muchachos. Entonces ya saben de qué trata el temario. Voy a compartir el temario y el libro de Blanco Blasco. Ambos textos los voy a compartir
en un link drive que, como ya sabes, lo vas a ver en la descripción del grupo. Todo lo vas a ver en la descripción del grupo. Así que, muchachos, gracias por este inicio, gracias por esta bienvenida, chicos. Cuídense bastante, pasen un buen fin de semana. Y el día lunes, muchachos, lunes, los quiero finos. Finos, finos, re finos, muchachos, porque empezamos esta aventura de las clases que nos quedan para combinar el primer módulo, ¿sí? Listo, chicos, cuídense un montón, gracias por todo, chicos, y nos vemos el lunes. Chao, chao, muchachos. Voy a subir el video en dos partes, ¿ya? Uno para los nuevos, la parte introductoria, y luego lo demás para que sepas de qué trata el temario, todo escrito paso a paso. Listo, chicos, cuídense, chao, chao, buenas noches.